Lo que cae en las flores es un podcast para mujeres valientes. Mujeres que ya no quieren encajar en ninguna etiqueta, y mucho menos en un mundo definido por otros. Mujeres que están listas para florecer y brillar con todo el esplendor de sus pétalos. Vamos, mujeres como tú y como yo. Por eso que hablaremos de todos esos temas que creímos que jamás nadie entendería. Esos temas que callamos por miedo a ser las raras. Yo soy Tamara Luque y seré tu guía en este emocionante y retador viaje para reconectar con tu autenticidad y tu poder personal. ¿Estás lista para vivir una vida con propósito y pasión? ¿Estás lista para florecer sin miedo a que te miren? Hola, hola, bienvenida a un episodio más de este podcast. Hoy siempre empiezo igual, ¿no? Hoy quiero contarte un poquito más de mi historia, por si hay alguna parte de la que resuenes. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? A pesar del acento, bueno, ya saben algunas personas, yo soy española. Yo viví 35 años en Madrid, me encantaba viajar, pero la verdad amo mucho mi ciudad. Y la verdad es que siempre tuve la inquietud de vivir en otros países, de tener la experiencia, pero sucedieron determinadas circunstancias que quizás me alejaron de ese intento, ¿no? Creo que en primer lugar fue miedo, en realidad creo que es algo que siempre había deseado, pero era una persona demasiado miedosa. Siempre tuve planes como de haber estudiado en el extranjero la maestría o demás. Y luego, bueno, pues hubo una circunstancia personal vida cuando yo estaba en mi penúltimo año de licenciatura, en el que mis padres sufrieron un accidente de tráfico. A consecuencia de ello, pues ellos estuvieron hospitalizados durante mucho tiempo. Mi padre estuvo cerca de un año en coma. Y mi madre, bueno, quedó con secuelas, no se podía mover, tenía que usar corsé. Entonces, bueno, yo también ahí, bueno, tuve que permanecer. Y algunos de los planes que tenía para la maestría pues tuvieron que ser pospuestos. Esto me tenía 21 años a lo máximo. Y la verdad es que fue un hecho que me marcó radicalmente la vida, ¿no? Es de estos momentos, yo todavía cuando recuerdo ese día en el que recibo ese mensaje. Yo estaba saliendo en el cine, con lo cual me enteré tarde. El accidente había sido fuera de Madrid y entonces ya recibí muchas llamadas de mis hermanos y ya me contaron todo. Y yo pues llegué tarde, ¿no? O sea, llegué un día después y eso también la culpa me arrastró durante muchísimo tiempo. El caso es que a partir de ahí, pues yo desarrollé cierto un poco miedo de no poderme ir lejos por si acaso pasaba algo, no podría, en mi mente no era capaz de perdonarme o pensé que no sería capaz de perdonarme si pasaba algo y yo estaba fuera. Además, en aquella época yo tenía, bueno, en esos años afianzó o surgió una especie de, digo una especie porque no era tan intenso, pero una especie de miedo, fobia a volar, o un miedo muy intenso a volar en avión. Con lo cual mis posibilidades de irme a otro sitio, pues era como voy a hacer si encima tengo que tomar un vuelo y así de improviso sin mentalizarme y demás. Entonces, pues yo me quedé, hubo algunas decisiones que tomé obviamente influenciadas por esto. Entonces mi trayectoria, yo estaba haciendo unas prácticas en la universidad. Mi sueño siempre había sido ser profesora y bueno, pues a consecuencia de esto, en realidad, pues también me empecé a meter más en el mundo de la empresa, hice mis prácticas y demás. Y bueno, unos años después retomé la maestría en neuropsicología porque siempre había estado ahí presente ese interés, entonces lo vi y el asunto es que, pues digamos, yo sentí que había puesto en pausa mis sueños. Entonces, vivía una vida en la que, bueno, fui cambiando de trabajo, fui teniendo prestigio o cierto nombre en lo que hacía, o al menos reconocimiento, no voy a decir, no va a ser tan prepotente. Em, pero algo en mí ya bastante vacío, esto acompañado de numerosos desastres amorosos. Entonces era como que, bueno, entre comillas, no me podía quejar, no me iba mal. Vivía en el centro, tenía mi carro, muy buenos amigos, pero algo en mí estaba como vaciándose. Y hubo un personal en concreto que, digamos, terminó de vaciarme esa vasija y llegó un momento en el que sentí genuinamente que no podía amar más. Y eso se extrapolaba no solamente a la gente de fuera, sino también hacia mí misma, ¿no? Entonces, bueno, esto te contaba que pasó como a los 20, a los 30 empiezo a tener ataques de ansiedad a los 28, 29, 30. Y pues descubro que obviamente pues, pudo ser
o vinieron causados por este episodio traumático que viví, obviamente, en el que yo reconozco que no me permití, también yo creo que las circunstancias no podían, no me permitía el pausar y procesar todo lo que estaba pasando, entonces yo enseguida soy una persona muy racional, además de intuitiva, pero muy racional, entonces como que transformé, yo pensé que había como recolocado muy bien la situación en la que asumí que la nueva realidad era así y ya, y había que tirar para adelante. Así somos mucho mi familia, de que tirar para adelante siempre, ¿no? Y bueno, pues empezó a aflorar, ¿no? La ansiedad es algo que aflora, es como una enfermedad que se queda en unas aguas subterráneas y que de repente pues se encuentra cuando tiene mucha presión, estalla como si fuera en forma de geisha. Entonces, pues sí, empezó a aflorar todas esas emociones y esa frustración y ese dolor. Y entonces ahí fue cuando decidí empezar a ir a terapia para precisamente ir afrontando como lo que estaba suponiendo un segundo duelo con la situación de mi padre, ¿no? Porque él mejoró bastante y luego empezó a empeorar de nuevo y entonces como que tuvo que ser un doble duelo, ¿no? Entonces el decir, bueno, ya me acostumbré a esta situación, pero ahorita que me estoy acostumbrando, pues resulta que la situación está empeorando y obviamente a partir de ahora va a ir todo peor y peor y peor. Entonces ahí empieza mi camino de, bueno, terapéutico y ahí obviamente pues afloran muchas cosas. La relación con mi familia, sin entrar en muchos detalles, no fue nunca demasiado buena. Mm, yo siempre sentí que era como la diferente. Yo entendía las cosas diferentes y eso, digamos que de alguna forma se me culpaba mucho dentro de núcleo familiar. Y yo había algunas cosas que no conseguía, no entraba, tenía como cierta rebeldía de no puedo entrar en estos esquemas o en estos patrones porque en realidad no tenía sentido. Entonces, bueno, yo siempre crecí sintiendo un poquito, pues, fuera de lugar, ¿no? Como literal, como si fuera la adoptada. Eso me generó, obviamente, muchas heridas internas que me ha ido tomando mucho tiempo y trabajo y terapia el ir resolviendo y todavía aún, pues, afloran cosas, ¿no? Esto también te lo cuento, el trabajo y el camino de crecimiento, de sanación, pues es en espiral, ya lo habrás escuchado, y aparte pues, sí hay cosas que en un momento dado cobran más importancia, uno las atiende, pero sigue habiendo como cositas bajo la alfombra, como digo yo. Entonces hay veces que todavía me surgen algunas reacciones que digo, ¿por qué me preocupo tanto por esto y por qué me angustio tanto con esto? ¿No? Pero bueno, son memorias muy profundas y por eso el camino pues hay que seguir haciendo. Entonces, pues yo me sentía muy, es que la palabra puede ser insatisfecha, pero creo que muy desdichada y también como un sentimiento de decir, creo que la vida es mucho más que esto, creo que me estoy conformando y no de una forma negativa, sino sintiendo que había algo que había estado olvidando, dejando de lado. Y, por ejemplo, en los últimos años yo también noté que yo me había vuelto como muy volcada en la parte intelectual, en la parte de la investigación. Y entonces me fui como apagando, yo me sentía literalmente como una persona, como que mi chispa se había apagado. Yo siempre me he considerado, las personas que me conocen de hace muchos años, pues siempre decían que era la monologuista del grupo, todo el mundo al final se reía conmigo, creo que hacía bastante pegamento con la gente, era una persona muy optimista, muy vital con mi papá. Eh, no ingenua, ¿no? Pero sí como esa parte así de pequeña pues era muy juguetona y así, pero siento que desde pequeña tuve que ser muy adulta y entonces esas cosas como que dejaron parte para ser muy responsable, ¿no? De mis emociones, sobre todo porque no había nadie que se fuera a hacer cargo de mis emociones, entonces yo aprendí a ser muy responsable y muy comedida, a controlarme mucho. Eso obviamente explota, ¿no? Igual alguna cosa te cuento todo esto porque igual en algún momento algo resuena contigo. Yo además era la buena estudiante, la que no daba ruidos, entonces digamos que seguía lo que se esperaba de mí. Hice las maestrías y bueno, obviamente hubo un momento que chocó con la realidad porque lo que se esperaba de mí también era que tuviese pareja y que me casase y tuviese hijos y como eso no llegaba, pues también eso era motivo de señalamiento, ¿no? De algo malo hay en ti para que nadie te quiera. Entonces, bueno, son palabras, decía en otro episodio, ¿no? El lenguaje crea nuestra realidad, todo nos permea, todas esas palabras que también estamos escuchando también se nos van quedando en el inconsciente y eso hace que luego surjan esas creencias, esos pensamientos y esos miedos. No vienen de la nada, es de cosas que hemos ido escuchando a lo largo de nuestra vida.
Entonces también luego en esa época, pues precisamente en esa decepción, en la intención de controlar de alguna forma mi vida, desarrolló un trastorno alimenticio que literalmente pues ya me termina de rematar. La verdad que ahora me siento muy orgullosa de poder hablar de esos momentos con más humor, porque sí fueron épocas que considero la peor de mi vida, ¿no? Yo creo que desde los 30 a los 35 fueron 5 años, bueno, y más que duraron un poco antes y un poco después, pero sí fueron como años muy complicados para mí, que me llevaron muy al fango, muy al fondo, 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 fondo. Ahora puedo decir que estoy agradecida de ese sufrimiento porque fue el que me ayudó a salir del lugar en el que estaba. Yo no era feliz en el lugar en el que estaba y tenía que moverme de alguna forma. Y perdón por el ruido, mejor hecho que perdido. Y entonces, bueno, empiezo a sentir una necesidad, un sentimiento en mí de decir, hay más cosas en mí, mucho más valiosas que todo esto en las que todo el mundo me está premiando y que necesito. Tengo mi creatividad, ya me pedía sacar las cosas, contribuir de otra forma. O sea, mi propósito ya era, ya literal me gritaba, ¿no? Y el cuerpo me gritaba. Entonces, bueno, pues fui planteándome la idea de tomarme unas vacaciones. La verdad que con el tema de la anorexia, obviamente tuve una afectación física. Estaba muy cansada durante todo el tiempo, no dormía. Dormía como 4 o 5 horas durante años. Y entonces mi cuerpo estaba muy desgastado. Y yo la sensación que tenía era que estaba en una corriente de agua y que estaba así sujetita de un palito para no dejarme llevar, pero yo no era capaz de rendirme, no era capaz de soltarme. Primero, porque no se me educó para que fuera así, y segundo, porque me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo estar en qué pasaría si yo me rendía, porque sabía, o yo pensaba en aquel momento que tampoco habría nadie al otro lado para recogerme, ¿no? Todo esto obviamente pues son procesos que mientras estuvieron pasando la gente, yo creo que con casi nadie lo compartí genuinamente lo que realmente pasaba y eso también fue de una soledad y un dolor muy profundo, además de, siempre digo que casi fue más doloroso el intentar disimularlo que el sufrirlo. Entonces, pues bueno, literalmente digamos que yo quería tomarme unas vacaciones, entonces bueno, estuve pensando cómo hacerlo, no quería perder mi trabajo, entonces pensé en una excedencia, pero llegó un momento, me fui mentalizando, sí, fueron como 2, 3 años en los que me fui mentalizando de que había algo más, de que necesitaba algo más y empecé a hacer cambios en mi vida. Empecé a ir a clases de dibujo, iba a clases de biodanza, de belly dance, empecé a colaborar en una asociación de daño cerebral otra vez con pacientes, lo cual me llenaba de amor y expansión absoluta, aunque no cobraba por ello. Luego surgió la oportunidad de dar clases en la universidad, entonces empecé a explorar cosas porque había algo en mí que necesitaba una variedad, necesitaba algo más. Y, y confié en que los tiempos de la vida son divinos y que cuando llegase el momento estaría preparada. Te decía antes que yo he sido una persona muy, muy mediosa y en ese momento, pues creo que hubo un momento en el que ya perdí todo el miedo. Cuando ya me sentí preparada, sentí que tenía las herramientas, fui haciendo como mi cajita de herramientas para cuando llegase ese momento. Y creo que fue lo mejor que pude hacer porque luego obviamente sucedieron retos y desafíos en el viaje, pero no los hubiese podido afrontar si no hubiese podido tener esa preparación, entre comillas, ¿no? Entonces decidí tomarme unas vacaciones largas, dejé mi empleo, la verdad me di cuenta de que ya igual no quería volver y que había muchas cosas ahí que ya no me hacían, que me estaban restando, no me dejaban ser yo auténticamente, que estaban apagando una parte de mí que consideraba que era mucho más valiosa y que podría contribuir mucho más al mundo y a mí, que me podría hacer divertirme más. Lo único que quería era sentirme viva otra vez, porque había perdido la capacidad de sentir en esos años. Quería otra vez ser capaz de reírme y divertirme genuinamente, no solamente fingiendo, y de sentirme realmente feliz. En esos años, muy pocos momentos me sentí medio feliz o medio contenta, o sea, genuinamente. Entonces, bueno, me fui a Asia con sudeste asiático sin mucho plan. Entonces estuve en Bali, que fue una aventura. Bali se merece un capítulo aparte. Estuve en Tailandia, en Camboya, y bueno, ahí tuve un accidente en la moto, tuve un esguince, entonces algunos de los planes tuvieron que cambiarse, pero nada me desanimó en mi intención. Y entonces lo que empezaron siendo unos meses, pues al final fueron unos cuantos más. Me fui a Europa, regresé, estuve haciendo intercambio de trabajo por allá y de ahí fue que salto a México. No con la idea de quedarme en principio, pero sí yo me acuerdo dos cosas que yo le pedí a la vida. Allá donde
yo pueda estar, o sea, me quedo donde me lleves, o sea, donde yo me sienta bien y donde sea un sitio donde pueda crecer, allá me quedo y confío plenamente en todo lo que tengas que mostrarme y no tengo plan, o sea, tengo ideas pensadas, pero yo por primera vez que yo era súper controladora, lo soy a veces todavía, pero decidí liberarme y decir y confiar, ¿no? Y bueno, sí tenía ideas, tenía planes B, pero iba trazándose un poco sobre la marcha. Y llego a México y llega la pandemia. Entonces también tuve que transitar un estrés. Yo sé que suena un poco egoísta, quizás. Todo el mundo tenía muchas preocupaciones. Yo, la verdad, como hablaba con mi amiga Giovanna, pues como no teníamos trabajo, ni teníamos familia en ese momento alrededor, ni teníamos a mucha gente conocida, pues creo que no teníamos, como entre comillas, nada que perder, no teníamos una rutina. Entonces creo que eso hizo que fuera un poquito más fácil para nosotras adaptarnos a la nueva situación, pero a mí la frustración era, no manches, universo, que para una vez llevo trabajando de los 17 años, tengo 35 en aquel momento. No me digas que para una vez que me tomo unas vacaciones largas, que decido viajar y superar mis miedos, que decido disfrutar de la vida y enamorarme de las experiencias, de repente traes una pinche pandemia. O sea, no manches. Yo no me lo podía creer. Y entonces yo estaba como, yo quiero vivir en la playa, me quiero ir a Estados Unidos y luego me quiero ir a, no sé, a Chile. Nada, pues obviamente los planes, bye, ¿no? Entonces creo que todo para mí pasó en un momento que se me estaba pidiendo que volviera adentro y empezara a sanar desde dentro y no me distrajera solamente con la parte de fuera. Ahora con más tiempo, han pasado 3 años y algo desde entonces, desde que estoy en México, creo que hubo personal que hice, porque ahora a mis 40, 5 años después de dejar mi país, me siento genuinamente mucho, o sea, siento que sin necesidad de viajar, obviamente, claro que amo viajar, pero sin necesidad de hacer muchas de esas cosas que creemos, me siento muy feliz, muy expandida, muy orgullosa de mí, de todo lo que he logrado. Esto es una palabra que no me salió de mi boca hace unos años. Está siendo muy personal y estoy aguantando mucho la emoción en muchos puntos, les confieso. De repente creo que todas esas cosas que se dicen y que he puesto en práctica al fin tienen su resultado. Ha sido un camino muy largo, entonces por eso también ahora me inspira mucho el poder acompañar a gente que está en otros procesos, en otros puntos de este camino para decir, continúa y confía, porque todo se pone mejor, ¿no? Y que todo en algún momento sí hay luz después del túnel. Entonces ahora siento que pues ese volver adentro, muy incómodo, que ha sido muy doloroso, con mucha culpa, con mucha incomodidad, al final ha tenido sus frutos. Recuperé peso, ya para mí la anorexia es algo que está en el pasado, que a veces todavía llama a mi puerta puntualmente, pero también con esa ganancia de peso como que mi mente también estuvo mucho más sana, menos obsesiva, más flexible y gané otra vez las ilusiones, la ilusión por vivir, ¿no? Y acá pues igual no vivo la vida ideal que hubiese imaginado o en la forma en la que lo hubiese imaginado, pero me siento muy realizada y sobre todo con la sensación de que todo esto solamente es el principio y de que todo lo que realmente ahora ya sí puedo estar en un lugar en el que ya he resuelto las cosas más negativas, ahora me puedo centrar más en las positivas y ahora está en mi verdadera mano crear todo lo que quiera y hacer realidad todos mis sueños y contribuir de muchísimas formas para que más personas despierten de este letargo, que vuelvan del exilio de su ser, yo digo, porque cuando no vives una vida con autenticidad, cuando vives la vida en función de las normas de otros, de repente es como te exilias y pierdes esa conexión. Yo no sabía quién era, no sabía qué me gustaba, no sabía qué me apetecía, ya no sabía qué me ilusionaba. Y fue una labor detectivesca de ir recopilando todas esas cosas y saber que disfruto de un paseo, que me encanta y amo leer y que también amaba escribir y entonces retomé mucho el hábito de la escritura y por eso la publicación de mi próximo libro y otros que están en camino. Entonces empecé a conectar con esas pequeñas cosas y también empecé a conectar con personas mucho más alineadas conmigo que me han acompañado en estos años muy retadores estando en México y que sin duda creo que muy pocas personas podría sacar de la ecuación. Creo que me he rodeado de personas muy alineadas conmigo que realmente tienen mucho que ver conmigo y que me hacen muy feliz y me expanden. Y también porque creo que ya no estaría en el lugar de aguantar a personas o situaciones que ya no me hacen tan feliz.
También he ido aprendiendo a poner límites, aunque eso todavía me pone muy incómoda en muchas ocasiones, pero siempre me repito, Tamara, esto es necesario para la vida que tú quieras crear, ¿no? No podemos seguir siendo las antiguas que éramos. Y realmente siento, este año ha sido muy transformador, este 2024 y estos 40 años que he cumplido, porque realmente eso como que de repente siento que he vuelto a ser yo misma la que yo soy y no recordaba un momento en mi vida tan expansivo, tan bonito como el que estoy viviendo ahora. Y encima de eso, como te decía, con la esperanza y con esa emoción de pensar, wow, pues es que esto acaba de empezar, ¿no? Entonces te contaba esto no para desahogarme, porque en realidad también me pone en un lugar muy vulnerable confesar todas estas cosas, sino para entender que también las personas que estamos en el otro lado, a veces tratando de inspirar o contribuir, pues no tenemos una vida perfecta y tampoco una necesariamente dramatísima, ¿no? Simplemente hemos elegido, es una elección, hemos elegido escuchar. Por eso también en otro podcast, en otro episodio hablaba de lo importante que es la conexión y de escuchar las señales. Hemos sido valientes, eso sí, lo puedo decir ahora con mayúsculas, hemos sido valientes de escuchar ese llamado y esa incomodidad y hemos elegido dar un paso hacia adelante para ir en búsqueda de la vida que sabemos que podemos tener. Entonces te invito a, a que tampoco te dejes engañar por todo lo que ves, pero que esto te pueda como, ojalá en algún momento o algo en tu alma resuene, y de repente digas, ok, en mi vida es esto y esto y esto lo que siento que no está funcionando y siento que es por esto y por esto. O qué pequeño paso puedo dar, pequeño, empieza por lo más pequeñísimo, qué pequeño paso puedo dar para salir de este lugar en el que ya no me siento feliz. La vida necesita que nosotros seamos lo más auténticos posibles, porque desde ese lugar de felicidad que ya Carl Rogers hablaba, ¿no? De la conexión entre el ser y la autenticidad y la identidad, y que eso es importante, y el tema de la acción interna, y que cuando no tenemos coherencia interna, sufrimos mucho y es motivo de que no nos encontremos satisfechos, plenos, incluso que nos afecte físicamente. Entonces, bueno, esta es mi historia. Me encantaría saber algo de la tuya, si me lo quieres compartir. Y bueno, seguro que en otros episodios tendré ocasión de irte contando más detalle algunas de estas fases. Pero bueno, en resumen hay que hacer el trabajo, está incómodo, de verdad hay luz al final del túnel. Fe, mucha fe y confianza. Yo no era una persona que tenía nada de confianza, la verdad, y el año pasado la vida me puso una prueba muy complicada para mí, según mis estándares. Me gasté todo el dinero ahorrado que tenía y me quedé con muy poquito dinero en la cuenta del banco, teniendo que pagar la renta y viviendo fuera y XX. Y la verdad es que esa situación que se me hizo un año muy costoso, en el que obviamente me costó también volver a equilibrar mi sistema nervioso, la verdad es que ahorita puedo ver que eso fue un regalo para realmente experimentar que la vida siempre nos sostiene. Entonces, cuando uno lo vive es algo tan real que no puede obviarlo, ¿no? Entonces ahora ese momento que ha sido tan crítico también ha hecho que yo me he movido mucho más, ¿no? Y que en lugar de preocuparme, me he dedicado a hacer las cosas que me llenan. Y en el momento que he empezado a hacer las cosas que me llenan, lo demás ha ido fluyendo, obviamente, y siguiendo haciendo mi trabajo. No quedándome en la preocupación, sino eligiendo la expansión. Y eso la puedo articular de muchas formas. Y eso es lo que ahora me permite tener una fe y una confianza absoluta en que la vida nos sostiene, la vida me sostiene. Entonces, ojalá que no tengas que vivir en tus propias carnes una situación así, que puedas ver las señales antes y que empieces desde ya a cultivar esa confianza, esa fe en el proceso y en la vida. Y en que de verdad hay un momento en el que ya pasas al otro nivel. Yo digo siempre que es como un videojuego en el que dentro del mismo nivel, si te matan, vuelves a la pantalla, pero si ya pasas de nivel, ya aunque te maten, te quedes sin vidas, vuelves al principio de ese nivel, pero nunca al anterior, ¿no? Y entonces así vamos subiendo en escalones de, eh, de creciente, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue el camino. Si la vida te manda para atrás es que hay algo que tienes que aprender y que tienes que integrar, y confía en que vas a ir saliendo a ese nivel, y cuando llegues a ese nivel vas a mirar al de abajo y decir, wow, lo conseguí, y aparte ya no, ya sé, tengo la certeza total de que no voy a regresar ahí. Entonces, bueno, no quiero, la verdad, seguiré hablando más, pero no querría como que el episodio sea muy largo, solamente quería compartirte esta parte, abrirme a ti, a contar una parte de mi historia muy resumida para
pues ver si algo conecta contigo y poder inspirarte en el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo.